Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús aparte a los 12 apóstoles y les dijo: mirad que vamos a Jerusalén, y se cumplirá todo cuanto escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre, porque será entregado a los gentiles y escarnecido y azotado y escupido, y después de azotarlo le matarán, y resucitará al tercer día. Mas ellos nada de esto entendieron, pues este lenguaje les era desconocido, y no comprendían lo que se les decía. Y aconteció que, acercándose a Jericó, había un ciego sentado a la orilla del camino pidiendo limosna. Y cuando oyó el tropel de gente que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y gritó diciendo: Jesús, Hijo de David, compadécete de mí. Los que iban delante le reñían para que callase, mas él gritaba más fuerte: Hijo de David, compadécete de mí. Jesús, parándose, mandó que se lo trajesen, y cuando estuvo cerca le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Le respondió: Señor, que vea. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y al instante vio y le seguía, glorificando a Dios. Y al ver esto, todo el pueblo alabó al Señor. Vuelta para hacer. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, y no tuviese caridad, sería como bronce que suena o campana que retañe. Y si tuviera el don de profecía y conociese todos los misterios y todas las ciencias, y tuviese tanta fe que trasladase los montes de una parte a otra, y con todo no tuviese caridad, nada sería. Y si distribuyese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo a las llamas, pero no tuviese caridad, nada me aprovecharía. La caridad es paciente, es benigna. La caridad no es envidiosa, no obra inconsideradamente, no se ensoberbece, no es ambiciosa, no busca su provecho, no se irrita, no piensa mal, no se goza de la iniquidad, sino que se complace en la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca fenece. Aunque termine el don de profecías y cese el don de lenguas y se acabe el don de ciencia. Porque ahora solo conocemos parcialmente, luego profetizamos parcialmente. Mas cuando llegare lo que es perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, jugaba como niño, discurría como niño. Mas cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Ahora vemos a Dios como a través de un espejo y en el misterio, mas luego le veremos cara a cara. Ahora le conozco imperfectamente, mas luego le conoceré como soy yo conocido por él. Ahora existen la fe, la esperanza y la caridad, pero de las tres, la mayor es la caridad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Este es el último domingo antes del comienzo de la Cuaresma, que empieza oficialmente el próximo miércoles, el miércoles de ceniza. Les recuerdo a todos que es un día de ayuno y abstinencia, porque empiezan los 40 días del tiempo de Cuaresma, precisamente antes de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En estos 2 días, antes del miércoles de ceniza, en el mundo se celebra el carnaval, entonces tengan en cuenta de aumentar las oraciones y sacrificios por tantos pecados que se cometen en estas fiestas mundanas del carnaval, que tuvo su origen precisamente como era los 2 días antes del comienzo de la Cuaresma. Había que
gozar y alegrarse y hacer fiesta antes de empezar a hacer penitencia, pues ha perdido todo ese sentido y se cometen excesivísimos excesos y muchos pecados en contra de la modestia, de la pureza, que de acuerdo a la Virgen en Fátima son los que más personas llevan al infierno. En el tiempo de Septuagésima leíamos la historia de la creación del hombre, la caída, luego cómo Dios castiga a la humanidad con el diluvio, salvando solamente a Noé y a sus 3 hijos, con su mujer y las 3 mujeres de los hijos. Y en este domingo de Pentecostés, en el breviario se lee sobre cómo Dios separa a Abraham del resto de los hombres para crearse un pueblo aceptable, porque veía que los hombres ya de vuelta estaban siguiendo el camino del mal. Y se elige entonces a Abraham para que sea el padre del pueblo elegido, de donde había de nacer luego el Salvador. Abraham siempre se lo llamó el padre de los creyentes. Y hay una parte en el Evangelio en donde nuestro Señor Jesucristo, criticando a los fariseos que le echaban en cara que ellos eran hijos de Abraham y por lo tanto ya se sentían como salvados, les dice: Dios puede sacar de estas piedras hijos de Abraham. Y en definitiva, simbólicamente es lo que Dios hizo con respecto a los gentiles cuando Él fundó la Iglesia, de la cual somos, gracias a Dios y no por mérito propio, indignos participantes de la Iglesia de Cristo nuestro Señor. Siguiendo al nuevo Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo, a su vicario, que es el Papa, dentro del cuerpo místico de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así como Abraham fue el padre de los creyentes, así el vicario de Cristo tiene que ser el padre de los nuevos creyentes, el padre de los cristianos, el padre de los seguidores de Cristo nuestro Señor, el padre el cual señala, como hizo San Pedro, el primer Papa, que tú eres el Hijo de Dios vivo. Esa es la función del Papa, esa es la función del Santo Padre. Señalar a nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. En estos tiempos se ha perdido tanto el concepto, aún entre los mismos católicos, el concepto del Papa, el concepto del Santo Padre. El católico tiene que tener devoción al Santo Padre. En el Concilio Vaticano II han roto esa devoción, porque precisamente al poner a un usurpador en la silla de Pedro, los católicos se piensan que el Papa puede errar, y no es así. Al tener todos estos personajes que han predicado el error y que han indicado al diablo en vez de indicar a nuestro Señor Jesucristo, indicar que todo el hombre tiene libertad de conciencia, indicar que todas las religiones llevan a Dios, indicar todos los horrores que ha indicado el Concilio Vaticano II, han como enfriado esa devoción que nosotros debemos tener al vicario de Cristo. El vicario de Cristo es, al decir de los santos, el dulce Cristo sobre la tierra. El que otrora fuera Abraham separado para ser padre de los creyentes fue San Pedro. En los tiempos modernos, para ser padre de los creyentes, que ya no vienen, como dice San Juan en el Evangelio, no vienen por el linaje de la carne, sino que vienen, como dice nuestro Señor Jesucristo, aún de las piedras puede sacar Dios seguidores, hijos de Abraham. Cristo nuestro Señor sacó de la gentilidad, es decir, del paganismo, hijos de Abraham, es decir, que compartan la fe que todos nosotros ahora tenemos, la fe católica, la fe en Cristo nuestro Señor, y el participar en el cuerpo místico que es precisamente la Iglesia Católica Apostólica Romana. En el Evangelio de hoy tenemos al ciego que está a la vera del camino y que escucha un tropel de gente pasar y pregunta qué está pasando, y le dicen: Cristo nuestro Señor está pasando por el camino. Entonces él se levanta y grita: Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
y todos lo retan porque eran muy grandes los alaridos que pegaban, y entonces nuestro Señor dice: hacérmelo llegar, traérmelo. Y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dice: Señor, que vea. Esa es la oración que deberíamos rezar cada uno de nosotros también, considerarnos ciegos en cuanto al entendimiento de las Escrituras, el entendimiento de la doctrina cristiana, y dejarnos que nos guíe la verdad misma, que es Cristo nuestro Señor. Hay varias oraciones que hace nuestro Señor Jesucristo durante el transcurso de su vida en el Evangelio, que nos son narradas por el Evangelio. Y en todas es notable ver que siempre el enfermo se considera enfermo. El ciego de hoy, por ejemplo, dice: Señor, que vea. O sea, él se consideraba ciego. Y él entendía muy bien que estaba ciego, porque no veía nada. Cuando uno se va a confesar, se considera pecador. Cuando uno va al médico, se considera enfermo. Y cuando uno no ve, se considera ciego. Pero lo primero de todo es darse cuenta de cuál es el problema que nos está pasando. Y esto es lo que pasa en la narración de hoy. Señor, que vea. Este ciego no veía con los ojos del cuerpo. Muchos de nosotros, todos nosotros, no vemos con los ojos del alma. Y por eso necesitamos continuamente rezar a nuestro Señor Jesucristo esta oración sencilla del ciego de hoy. Señor, que vea. Y un ejemplo de la ceguera de nosotros, los seres humanos, es precisamente cómo nuestro Señor Jesucristo empieza el Evangelio de hoy diciendo que subía a Jerusalén y que iba a ser preso, iba a ser atado, iba a ser escupido, iba a ser vilipendiado, iba a sufrir, morir y finalmente resucitar. Todo eso estaba escrito en los profetas del Antiguo. Y los apóstoles, los discípulos, dice el Evangelio, no lo entendieron. Es decir, estaban ciegos. Por supuesto, después entendieron, una vez que pasaron todas estas cosas que nuestro Señor Jesucristo les profetizó, las entendieron y escribieron en su Evangelio, pero hicieron hincapié en que ellos no habían entendido en el momento. Y eso fue lo que pasó muchísimo con toda la gran mayoría de los judíos que rechazó a nuestro Señor Jesucristo, porque no entendieron las Escrituras, eran ciegos. Y podríamos decir que eran orgullosos de ser como los dueños de las Sagradas Escrituras, porque ellos eran los estudiosos de las Sagradas Escrituras, eran el pueblo elegido para la conservación de las Sagradas Escrituras. Y sin embargo, vino a los suyos, dice San Juan, y los suyos no lo recibieron porque eran ciegos y no se daban cuenta de su ceguera. No fueron como el ciego de hoy que dijo: Señor, no veo, haz que vea. Así nos pasa muchísimo a nosotros, en el amor de Dios, en el amor al prójimo, en la práctica de la caridad. El himno de la caridad es la que hace hoy San Pablo en la epístola. Si entendiéramos lo que significa el amor de Dios, si viéramos realmente con los ojos del alma cómo aprovechar el tiempo para en ese tiempo amar a Dios continuamente, constantemente, convertir toda nuestra vida en oración, en presencia de Dios, en enamoramiento del alma con Dios. Y precisamente el segundo mandamiento, que es tan importante como el primero, amar al prójimo, pero no por el prójimo en sí mismo, sino porque Dios lo quiere. Como dice en una anécdota de San Juan Evangelista, que uno de los viejitos ya, que repetía y repetía: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Y sus discípulos un día medio cansados le dijeron: Señor, Padre, ¿por qué nos dices todos los días esto y continuamente? Y la contestación de San Juan fue bien cortita, pero con mucho jugo, porque es precepto del Señor. Ese es el motivo por el cual tenemos que hacer todas nuestras cosas, para agradar a Dios. Si agradamos al prójimo, para que el prójimo agrade a Dios, bendito sea Dios. Pero nuestra primera meta es agradar a Dios. No nos importa el juicio de los hombres.
Amemos a Dios, amemos al prójimo para que el prójimo se salve y también conozca y ame a Dios. Esa es la meta del cristiano. Pidamos entonces a Nuestra Señora en el día de Lourdes, que se la festeja como la Inmaculada Concepción. Ella se presenta a la Bernardita. Cuando le pregunta a ella quién eres, la Virgen le dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Era un dogma que se había recientemente proclamado en la Iglesia por el Papa Pío IX. Yo soy la Inmaculada Concepción. Ella fue la sin mancha desde el primer instante de su ser natural, la Madre de Dios y que también es Madre nuestra, que nos enseñe a amar a Dios, que leamos, que nos quite la ceguera de nuestra alma para ver cuál es la dignidad del cristiano, cuál es la dignidad de ser hijos de Dios. Y como decía Santa Teresita, que nos demos cuenta que esa dignidad que tenemos es totalmente gratis. Todo es gracia, decía Santa Teresita. Nadie mereció ser creado, nadie mereció ser redimido, nadie mereció ser bautizado y ser parte de la Iglesia. Y sin embargo lo somos. Comportémonos de acuerdo a esa dignidad del cristiano, entonces. Seamos cristianos en todo instante de nuestra vida, cumpliendo con el primer mandamiento que nos hizo cristianos, es decir, amar al Señor Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro entendimiento y toda nuestra voluntad y fuerza, y el prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. A el Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.